El que quiera comentar, güey, como aquí me hablan y todo eso, igual aquí al frente me hablan, me levantan la mano, me envían un chat. Yo me doy cuenta si me envían un chat y entonces trato de contestar inmediatamente, etcétera. Si ustedes quieren hablar o enviarme un chat bot, me lo envían y entonces yo también trato de responder a ese tipo de cosas. Sí. Entonces, esa es la introducción. Sistema formal es todo el tiempo. Bueno, entonces, vamos a ver ahora, hacer un zoom, en más detalle, qué es un lenguaje formal y qué es un aparato deductivo. Ese es el objetivo de hoy. Cuenta. Vamos a ver qué es cada uno. Pero yo tengo una diferencia aquí. O sea, ¿qué es diferencia? Porque para poder usar un aparato deductivo necesito Sí. una semántica. Exacto. Porque si los dos, digamos, cuando yo los uno me dan un sistema formal, lo formo, ¿cuál es la diferencia entre ok, pero entonces me pregunta, ¿cómo es que te llamas tú? Miguel. Me pregunta Miguel que cuál es la diferencia entre el lenguaje y el aparato deductivo, o sea, qué es lo que yo diferencio lo uno de lo otro. Entonces, mi propuesta es, esperemos a que los definamos y respondemos a esa pregunta cuando veamos cada uno de los dos. Pero digamos, grosso modo, el lenguaje formal me permite decir cómo me comunico y el aparato deductivo me permite deducir lo que yo deducir que tengo que responder ante una interacción con esa comunicación. Pero formalmente vamos a ver que son dos cosas diferentes, que están relacionadas porque se usa el lenguaje mucho para deducir, yo necesito deducir cosas en ese lenguaje. Solo que el aparato deductivo tiene unas reglas para deducir y el lenguaje formal tiene unas reglas para escribir, no para deducir. Entonces, el lenguaje formal me dice cómo escribo y el aparato deductivo me dice cómo deduzco en ese lenguaje, que son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Miguel. Bien. Entonces, el lenguaje formal. Pero volvemos sobre esta pregunta cuando haya acabado las dos, a ver si quedó claro. Bueno, bien. Bien. Entonces, ¿qué es un alfabeto? Entonces, un alfabeto es un conjunto finito de símbolos, no vacío, usualmente entendido con alguna notación intuitiva. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo números reales no negativos, entonces escribo 3.14159, entonces ese es un alfabeto, o sea, en ese alfabeto, con ese alfabeto hay símbolos como el 3, el punto, el 1, el 4, cosas de ese estilo, con los cuales yo los combino y escribo cosas en ese, en ese contexto que llamo números reales. O, por ejemplo, utilizo los mismos símbolos, los dígitos y los puntos, para hablar de la sección 1.2.2 de un libro. Entonces estoy hablando ya, con los mismos, con el mismo alfabeto puedo hablar de otro tipo de lenguaje, porque este es el lenguaje para hablar de las secciones de un libro, mientras que el de arriba era el lenguaje para hablar de los números reales. ¿Sí? O, entonces en esos el alfabeto tiene los dígitos y un punto. Y en los dos casos son dos lenguajes diferentes, pero con el mismo conjunto, con el mismo alfabeto. ¿Sí? Entonces el alfabeto son los símbolos que uso para escribir cosas en mi lenguaje. Y cuando, por ejemplo, quiero expresar notas musicales, entonces mi lenguaje tiene do, re, mi, fa, sol, la, si, do, las notas musicales, y tiene otras cosas como esto es la corchea, el sostenido, y este es el bemol y no sé qué cosa. Entonces los músicos tienen un lenguaje para comunicar música. De hecho, eso es un buen lenguaje formal. Cuando usted hace una composición musical, pero la hace formalmente, usted la puede pasar a otro músico que lee ese tipo de música y la interpreta y no tiene problema en interpretarla, ¿cierto? Porque tienen un lenguaje formal en común. Para eso son los lenguajes formales, para lograr comunicar, eh, eh, ¿cómo les digo yo? Precisamente a dos personas. Los lenguajes formales precisan cosas. El lenguaje natural, o sea, parece formal y tal, pero realmente tiene problemas de ambigüedades. Muchas veces uno dice algo que se puede entender de dos maneras, ¿cierto? Esas ambigüedades hacen parte digamos, típicamente los lenguajes formales tratan de que no haya ambigüedades. ¿Por qué? Porque las ambigüedades dan lugar a varias interpretaciones. Es como si usted escribe un lenguaje, un programa en un lenguaje de programación, se lo da a la máquina y eso es ambiguo. Entonces, el lenguaje unas veces entiende una cosa y otras veces entiende otra, y usted quiere que eso siempre haga lo mismo. Entonces, eso no serviría. Entonces, siempre la ambigüedad es un problema que hay que resolver en los lenguajes. Por eso el lenguaje natural, digamos, que aunque es formal desde el punto de vista lingüístico y todas las cosas,
pues sigue siendo un lenguaje un poco pues ambiguo. Y la ambigüedad es un problema a la hora de dar respuestas a cosas, porque no sé si me preguntaron A o me preguntaron B. Y si eso aparece en varias partes, entonces después hay otras bifurcaciones y entonces uno no sabe qué es lo que hay que responder ante una comunicación. Bueno, entonces los lenguajes formales se escriben en alfabetos. Los alfabetos son un conjunto finito de símbolos que no está vacío. Siempre hay por lo menos un símbolo. O sea, un conjunto que no tenga símbolos, pues eso no sirve para escribir nada. Entonces ahí no hay lenguaje, no hay nada, no hay nada. Bien. Segundo elemento, ya que tenemos alfabeto, ahora viene la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la que me dice cómo escribo, las vamos a llamar fórmulas o palabras en mi lenguaje. Entonces, una fórmula o palabra es una secuencia de 0 o más símbolos del alfabeto. O sea, cualquier cosa, cadena es una secuencia de símbolos. Que signifique algo depende de mis reglas de sintaxis. Entonces, A, se va a decir A estrella es el conjunto de todas las palabras posibles. Siempre que uno empieza a hablar de formalismos, empieza a ponerle nombres a las cosas. Entonces, esta estrellita sobre un conjunto significa todas las posibles palabras que yo puedo hacer con finitas que yo puedo hacer con ese conjunto. ¿Dime? El tamaño de asterisco. Sí, o sea, digamos, esa es una buena pregunta. ¿Cómo te llamas tú? Yo les pregunto el nombre no porque quiero saber quién me pregunta, sino porque es mi manera de ir aprendiendo los nombres de ustedes y que un día me los encuentren en el corredor y yo les diga, primero los reconozca primero y les diga de pronto qué hubo Daniel. Bueno, eso no va a pasar mañana, pero yo les vivo preguntando los nombres porque me gusta que al final yo como que los reconozca también por el nombre. Entonces, Daniel, buena pregunta. La pregunta que hace Daniel, entonces aquí yo hago intervenciones para todos aquí mismo, como para que le quede a los que están allá y a los que están acá. Entonces, digamos que mi alfabeto era, eh, digamos que mi alfabeto era, bueno, chiquito, ¿cierto? Digamos que mi alfabeto es, no sé, el que tenemos, solo con dos, el 0 y el 1. Entonces, ¿qué llamamos A estrella? A estrella son todo lo que yo puedo escribir con esos dos símbolos. Entonces, yo podría escribir, voy a empezar por lo más sencillo, un 0. O podría escribir un 1. O podría escribir 0, 1. O podría escribir, bueno, 0, 0 también. O 1, 0. También podría escribir 1, 1, ¿cierto? Y ya no puedo escribir más palabras de 2. Entonces, empezar a escribir palabras de 3, palabras de 4. Entonces, ¿cuántas palabras hay? Que es lo que me está preguntando Daniel. Pues hay infinitas. Las de 3. Hay 4 de 2. De 3 va a haber 8. De 4 va a haber 16. Pero de 5 va a haber. Hay finitas de cada tamaño, porque hay un número finito de símbolos. Luego la combinación no me puede dar nada infinito. Pero el conjunto de todas las palabras, pues como hay palabras de tamaño 10, de tamaño 20, de tamaño 50, de tamaño 80, de cualquier tamaño que a mí se me ocurra pensar, entonces como hay un número infinito de tamaños, hay un número infinito de palabras. Claro, puede haber palabras que no tengan sentido y eso es lo que la sintaxis va a tratar de decir. ¿Cuáles palabras tienen sentido y cuáles no tienen sentido? Por ahora, A estrella no es sintaxis. A estrella es, yo puedo combinar los símbolos de cualquier manera, listo. De esa combinación, ¿cuáles combinaciones tienen sentido y cuáles no? Entonces, de eso es de lo que va a tratar la sintaxis, decirle qué combinaciones acepto y cuáles no. Entonces, bueno, aquí cuando escribía los símbolos, hay uno que no escribí, que es la palabra que no tiene símbolos. Pero en cualquier lenguaje, así el número de conjunto finito de símbolos sea tal, siempre hay una palabra que no tiene símbolos, que se llama la palabra vacía.
Y entonces esa es esta palabra que hay aquí. Yo quito esto. ¿Cómo? No, no es para espaciar, no es el espacio, no, no es el espacio. Bueno, no, no es el carácter espacio, es la palabra, la fórmula que no tiene símbolos. O sea, es una fórmula, digamos que acá en esta fórmula yo puedo medir el tamaño de su palabra. Entonces, las de tamaño cero solo hay una. Y la vamos a denotar en unos libros le ponen lambda, en otros libros le ponen epsilon, como en esta le ponemos epsilon. Pero, a ver si yo puedo quitarme esto de encima, listo. Entonces, la palabra vacía es la palabra que no tiene símbolos. Y en todo alfabeto existe esa palabra. Ahora, que sea una palabra aceptada o no aceptada depende de la sintaxis. Pero siempre se puede escribir la palabra vacía. Ahora, si va a tener, uno con las palabras va a poder hacer cosas, como hace con las cadenas de caracteres, que es concatenar, las cosas de ese estilo. Entonces, en este caso, la palabra que no tiene nada, pues es la que, si yo la concateno con otra, pues me da la otra. ¿Sí? Como cuando uno hace con las cadenas de caracteres, que si yo concateno una cadena con una cadena vacía, pues me da la misma cadena original. Pero, pero esta es la palabra sin símbolos. Hay una palabra que se puede escribir siempre en cualquier lenguaje formal, que es la palabra que no tiene símbolos. Y como en todos es la misma, porque es una palabra sin símbolos, tiene un solo símbolo. En cualquier lenguaje el símbolo es uno. Nosotros vamos a llamarlo ese epsilon que hay ahí. En unos libros le ponen lambda. O sea, el símbolo que le pongan depende del que está escribiendo. Y yo voy a llamar a esta palabra sin símbolos así. Pero se le pone un nombre porque es útil para muchas cosas. Ya vamos a ver para qué cosas. Entonces, ¿qué hace la sintaxis? Por ahora he definido que es una fórmula. Entonces, una fórmula es combine los símbolos como quiera y eso es una fórmula o una palabra. Ahora, la sintaxis establece cuáles fórmulas son bien formadas. Entonces, entre todas esas, uno va a decir, las que tienen esta pinta son bien formadas, las que no, no. Y esas son las que a mí me interesan. Las que no no tienen esa pinta, pues no son bien formadas, no me interesan. Entonces, ¿quiénes son las fórmulas bien formadas? Las que satisfacen las reglas de sintaxis. Entonces, la sintaxis se define por medio de unas reglas. Ahorita vamos a ver que vamos a empezar con unas reglas en lenguaje natural y luego vamos a ver que existe un mecanismo formal para definir reglas de sintaxis, que se llaman las gramáticas. Entonces, uno prefiere usar el mecanismo formal porque es más preciso que el mecanismo informal, que puede ser ambiguo. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen cómo se escriben números negativos, reales no negativos, entonces, por ejemplo, este sería un número real no negativo, 1.2 también, 12, 34, 94, 6, 28, son números reales no negativos. Entonces, de hecho, si yo les dijera escriban mi número real no negativo, ustedes serían capaces de escribirlo porque ustedes en su cabeza saben cuáles son las reglas para escribir números reales no negativos. Porque hay unas reglas, ustedes ya las conocen. Eso es lo que llamamos la sintaxis. También, si me dijeran escriban secciones de libros, hay unas reglas. 0 es una sección de libros, 1.2 también, 12.3.4, 6.28 es una sección de libro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, 12.3.4 es una sección de libro, pero no sería, y todo esto también serían números reales no negativos, ¿no? Sino que digo, no, mentiras. De todos estos dos y este, podrían ser también números reales no negativos. Pero este no es un número real no negativo, mientras que sí es una sección de libro. Porque la sintaxis define eso. Entonces, lo que define la sintaxis es qué está bien escrito y qué no está bien escrito, pero ¿para qué? Pues para lo que yo quiero modelar. Entonces, con el mismo símbolo yo puedo modelar números reales o secciones de libro. Luego, la sintaxis para modelar números reales o secciones de libro, pues es diferente. La regla es diferente. Pero para eso es la sintaxis, para definir las reglas que dicen de todas las fórmulas, cuáles son las que a mí me interesan. Y esas que a mí me interesan las vamos a llamar bien formadas. Y dado el... ¿Sí? No, asterisco son todas las posibles palabras que se pueden formar con el alfabeto. Bien o mal escritas. Y entonces las que están bien escritas se van a llamar el lenguaje asociado a esa sintaxis. Entonces, el lenguaje asociado a esa sintaxis es, desde que ya veo que le está molestando esto, ¿cierto? Ahí. Ay, gracias. ¿Sí ven por qué les digo? Porque es que yo no estoy pendiente de esa cosa.
Gracias. Entonces, ¿qué? Es que cuando uno está compartiendo internet, presentando, entonces ahí se come la batería muy rápido. Si yo estoy trabajando en mi oficina solo, me dura toda la mañana, pero si estoy... Santiago estaba levantando la mano en el Zoom. Santiago, no me di cuenta. Sí, profe, hola. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Yo tenía una duda, entonces, ¿se podría decir que la A con el asterisco, que es como el conjunto de todas las palabras, vienen a ser infinitas, digamos, tomándolo en cuenta de, por ejemplo, el alfabeto, el que nosotros usamos, pero el lenguaje vendría a ser finito, porque pues hay una cantidad finita de palabras que se pueden formar y No, que tienen ok, sentido. ok, entonces muy bien. A asterisco es infinito. Están las palabras de longitud 0, las de longitud 1, las de longitud 2, las de longitud 3, y como el alfabeto es finito, no vacío, entonces eso pueden ser infinitas palabras siempre. El lenguaje con el que puedo hacer con la sintaxis podría tener infinitas palabras, puede tener infinitas palabras, depende de lo que me diga la regla de sintaxis. Pero, por ejemplo, el lenguaje para escribir los números reales. ¿Cuántos números reales puedo escribir? Infinitos. Luego, realmente el lenguaje no tiene por qué ser finito. O sea, la sintaxis, a pesar de que las reglas de sintaxis van a ser finitas, van a ser 2, 3, 5, las reglas no necesariamente van a exigir que haya un número finito de palabras bien formadas. El número de palabras bien formadas es un subconjunto de A estrella, pero puede ser finito o infinito, depende de las reglas. Eso sí, no... ¿Sí, Santiago? Sí, sí, lo dirigía como, por ejemplo, a las palabras que nosotros podríamos formar en el español, en nuestro lenguaje normal, pues imagino uno no se inventa palabras después de un determinado tiempo, entonces decía Por eso. ejemplo, el español típicamente cabe normalmente en un diccionario, ¿cierto? Y entonces el número de palabras del español, a pesar de que es muy, 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 muy grande, es finito, ¿cierto? Pero a veces sí se inventan palabras nuevas, ¿no? A veces se aparecen, o sea, eso va creciendo, pero digamos, uno podría pensar que si yo tomo la foto hoy, el número de palabras del español pues debe ser finito. Muy, muy grande, muy, muy grande, que parece infinito, pero es finito. En eso estoy de acuerdo. Pero el número de números reales no. O no, el número de números enteros nomás. Es infinito. Así yo tenga, así tenga 10 dígitos nomás para crearlos, puedo crear un número infinito de números enteros. Entonces, que el alfabeto sea finito no quiere decir, mucho que la sintaxis se escriba con un número finito de reglas, no va a querer decir que las palabras bien formadas son un número finito de palabras o un número infinito de palabras, no tiene nada que ver. Toca ver qué me permite. Aló, aló, ¿ya me están escuchando? Sí. Bueno, estoy grabando. Oye, ¿qué pasó con...? Ah, esto dejó de compartir, eso fue lo que pensó. Bien, entonces, ejemplos de lenguajes. Entonces, por ejemplo, mi alfabeto tiene dos símbolos, X y Y. Entonces ya tengo alfabeto. Mi regla sintáctica, la voy a decir en lenguaje natural por ahora. Mi regla sintáctica, una fórmula de L es cualquier cadena finita de cero o más símbolos seguidos de una X. ¿Qué digo? Cualquier cadena finita de cero o más símbolos X seguidos por 1 a 3 símbolos Y. O una cadena de uno o más símbolos X. Acabo de describir mi regla sintáctica. Mi regla sintáctica es una fórmula bien formada, es cualquier cadena finita de cero o más símbolos X seguidos por 1 a 3 símbolos Y, o una cadena de uno o más símbolos X. No, no, o sea, el vacío siempre es una palabra. Que esté bien formada o no depende de la regla.
Entonces, por ejemplo, en esta regla pareciera que la palabra vacía no es una palabra bien formada, pero siempre es una palabra. Entonces, ¿qué fórmulas habría según esta regla? Por ejemplo, Y. ¿Y cumple la regla? ¿Qué dicen ustedes? Una cadena finita de cero o más símbolos X. ¿Cuántos símbolos X hay aquí? Cero, o sea, funciona. Seguido por 1 a 3 símbolos Y. Aquí hay uno. Esta también funciona. Tiene un X seguido de una Y. O esta, que tiene una X seguida de 3 Y. O esta. ¿Esta por qué funciona? Que tiene muchas X. Es la de abajo. O una cadena de uno o más símbolos X. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles no serían? Por ejemplo, esta. X seguida de 1, 2, 3, 4, 5 Y. Porque no cumplen ni la regla de arriba ni la regla de abajo. ¿Sí? O sea, ni la parte de allá ni la parte de acá del ojo. O esta, X, Y, X, Y, porque en ninguna parte me permite como que haya intercambiados X con Y. Alternancias, ¿cierto? ¿Qué piensan de X, 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 Y? Entonces, les propongo que entremos a Sócrates para mirar entre todos, porque yo sé que hay unos que responden, pero quiero saber cómo la están viendo todos. Entonces, que entremos a Sócrates, les propongo a todos que entremos a Sócrates, acuérdense, en el login de estudiante, le dicen que el cuarto, que el salón es JF, DF, V, entran allá y esperan a que yo lance la actividad. Y yo voy a lanzar la actividad. Y yo creo que ya pueden empezar. Son solo dos preguntas que hay allí. Esto es para yo ir chequeando que ustedes van entendiendo en conjunto, y no unos con los que voy hablando, que también es bueno, pero es bueno saber qué piensan todos. ¿Cómo? El salón es JFDF, V. Aquí les voy mostrando cómo van avanzando. El salón, JFDF, V. Aquí está, miren. Bueno, entonces, ¿cómo vamos?
Ya casi todos en 100% eso. Entonces miremos qué han respondido ustedes. La pregunta era si la cadena 4X y una Y está en L. Hay 91% dijeron verdadero, 9% falso. Entonces aquí es donde es importante que los que respondieron la respuesta, digamos, equivocada, aprendamos de eso. La mayoría contestaron la respuesta correcta. Luego yo creo que la mayoría entendió las reglas, pero hay quienes no han entendido las reglas. A mí no me importa quién no la entendió exactamente. Me importa que quien contestó falso, sabe que contestó falso, sabe que no la contestó bien y logre entender por qué no la contestó bien. Para eso es que son estos tipos de cosas. Entonces, y que los que creemos, o sea, hay unos que a veces creemos eso es imposible contestarlo mal, miren que sí, y entonces uno pueda decir, ve, a veces uno se puede equivocar y trate de no equivocarse en eso, Daniel. Sí. Sí, sí. Ah, si quieren, en eso es como me puede mostrar y puede ser un error ¿cómo se llama? Poner una fe de ratas de esas notas. Digamos, yo la puedo ver y ver si, o si la estamos leyendo mal o alguna cosa. Pero esta obviamente está ahí, porque son 4X y una Y y eso funciona con 0 o más X seguido de una Y. ¿De acuerdo? Bien. Y en la segunda, era cuáles de las siguientes cadenas están en L, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Uy, todavía falta uno que pueda responder. Chan. Entonces, las verdes son las que sí. La mayoría pescó las verdes sin ningún problema, pero algunos se equivocaron en las que están rojitos, ¿cierto? Entonces, fíjense, esta ¿por qué no es? Si alguien me quiere decir. Porque hay X después de la Y y ninguna regla me permite meter nada después de la Y. La regla decía solo X o un conjunto de X seguido de una, dos o tres Y. Después de las Y no puedo meter nada y ahí están metidos. ¿Sí? Y esta, porque tiene cuatro Y's. Listo. Entonces ya me entendieron qué es la sintaxis. La sintaxis es la que dice cuáles palabras están bien y cuáles palabras no están bien. Ahora, eso no, hasta ahí, ¿qué significa XXX? No, no significa nada. Esa es una palabra que está bien, pero hasta ahora no tiene semántica, no tiene significado. Solo estoy diciendo qué se puede escribir. Como cuando usted escribe un programa, var x igual 5, eso está bien escrito, listo. ¿Para qué significa eso? No, que eso está calculando la temperatura, pues eso es otra cosa, eso es semántica. Pero lo que usted está escribiendo, lo importante es que esté bien escrito o no, esa es la sintaxis. La sintaxis solo mira si las cosas están bien escritas. O cuáles sí o cuáles no, listo. Listo con esto, ¿cierto? Entonces vamos a terminar este. Vamos a detener un segundo la grabación.